Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que levanta pasiones y genera debates acalorados: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que, lo admito, a mí también me tiene enganchada. Desde sus actuaciones que nos han robado el sueño, hasta los rumores persistentes que parecen no tener fin, esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla y a los tabloides. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este romance o no romance que ha cautivado a tantos. Y como siempre, antes de empezar, un pequeño recordatorio: si aún no son parte de esta comunidad, los invito a suscribirse a mi canal. Prometo que no se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido jugoso, análisis detallados y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Así que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, al pronunciarlos juntos, desatan una tormenta de emociones. Química, talento, misterio y un torbellino de especulaciones. Su conexión en pantalla fue, seamos honestos, hipnótica, ¿verdad? En Erkenzikuus, la serie que los catapultó a la fama internacional, nos regalaron momentos que se grabaron en nuestra memoria. La manera en que se miraban, la chispa en cada interacción, la naturalidad con la que encarnaban a Candivit y Sanemein, era pura magia. Una magia que, como era de esperarse, desbordó los límites de la pantalla. Desde el primer episodio, los fans, y aquellos no tan fans, empezaron a sospechar que entre ellos existía algo más que una simple relación profesional. Y a ver, siendo realistas, ¿quién no lo pensó? La química era tan palpable que era casi imposible no imaginar una historia de amor digna de un cuento de hadas fuera del set de grabación. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos compartiendo momentos fuera del trabajo, capturas de pantalla de sus interacciones en Instagram, análisis detallados de sus miradas. Todo era leña para el fuego de los rumores. Pero, ¿dónde termina la fantasía y dónde comienza la realidad? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica por parte de ninguno de los dos. Tanto Can como Demet siempre se mantuvieron herméticos al respecto, alimentando aún más el misterio que los rodeaba. Ante la prensa, negaban los rumores con una sonrisa, afirmando que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que disfrutaban de una excelente relación. Pero claro, esa explicación no convenció a muchos. ¿Quién podía creer que esa química explosiva era solo producto de la actuación? Pensemos por un momento en la presión mediática a la que estaban sometidos. Imaginen ser el centro de atención constante, con cada movimiento analizado al milímetro y cada gesto interpretado como una declaración de amor. Es comprensible que quisieran proteger su vida privada y mantenerla lo más alejada posible del escrutinio público. Además, ambos se encontraban en un momento crucial de sus carreras, consolidando su estatus como estrellas ascendentes. Una relación sentimental muy expuesta podría haber tenido consecuencias negativas en su trayectoria profesional. Los representantes, las marcas, los productores y todos tenían una opinión al respecto. Pero volvamos a los rumores, que eran de lo más jugosos. Se habló de escapadas románticas a destinos paradisíacos, de cenas íntimas a la luz de las velas en los restaurantes más exclusivos de Estambul, de regalos costosos que simbolizaban un amor secreto. Incluso se llegó a especular sobre una posible boda secreta, celebrada en la más estricta intimidad, lejos de las cámaras y los flashes. Algunas revistas del corazón turcas llegaron a publicar declaraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja, que aseguraban que estaban perdidamente enamorados pero que preferían mantener su relación en secreto por miedo a las represalias de sus representantes y a la reacción del público. Imagínense el nivel de dramatismo. Lo cierto es que, a pesar de todas las especulaciones, Can y Demet siempre mantuvieron una actitud muy profesional. Continuaron trabajando juntos en eventos promocionales de la serie, se apoyaron mutuamente en sus proyectos individuales, y siempre se mostraron muy cordiales el uno con el otro. Esta actitud, lejos de apaciguar los rumores, alimentó aún más las esperanzas de los fans, que seguían soñando con verlos juntos en la vida real. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de alguna señal que confirmara sus sospechas. Después del final de Erkenzikuus, ambos siguieron caminos separados.
Khan apostó por una carrera internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en colaboraciones con marcas de renombre mundial. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos demostraron ser talentosos y versátiles, capaces de conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque a pesar de la distancia física y de la falta de contacto público, los fans no se olvidaron de su historia. Seguían buscando señales ocultas, interpretando cada publicación en redes sociales como un mensaje subliminal, analizando cada entrevista en busca de alguna pista que revelara que el amor seguía vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Los foros de fans se llenaban de teorías conspirativas, análisis detallados y montajes fotográficos que recreaban escenas románticas entre Khan y Demet. Y de vez en cuando aparecían noticias que volvían a encender la llama de la esperanza. Por ejemplo, cuando Khan mencionaba a Demet en alguna entrevista, aunque fuera de manera casual, o cuando Demet respondía a algún comentario en redes sociales relacionado con Erkencikus, recordando con cariño los momentos vividos durante el rodaje de la serie. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, eran suficientes para que los fans volvieran a soñar con una reconciliación, imaginando un futuro juntos, lejos de los focos y las presiones mediáticas. Pero, ¿qué opino yo personalmente de todo esto? Bueno, creo que es fundamental separar la fantasía de la realidad. Como fan, entiendo perfectamente el deseo de ver a Khan y Demet juntos. Su química en pantalla era innegable, y es natural que queramos ver esa magia trasladada a la vida real. Pero como observadora, también creo que debemos ser realistas y respetar su privacidad. Sin embargo, también creo que debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su relación, sea cual sea, alejada del foco mediático. Si realmente hubo algo entre ellos, es su derecho decidir si quieren compartirlo con el mundo o no, y si solo fueron buenos amigos, pues también debemos aceptarlo y seguir adelante. No podemos imponer nuestros deseos a la vida de los demás. Lo que sí creo firmemente es que ambos son actores talentosos y profesionales, que supieron crear una conexión única en Erkencikus. Esa conexión, esa magia, es lo que nos enamoró de la serie y lo que nos hizo soñar con verlos juntos. Y aunque quizás ese sueño no se haga realidad, siempre nos quedará el recuerdo de Khan y Sanem, una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su historia seguirá viva en nuestra memoria y en los corazones de todos aquellos que se dejaron cautivar por su encanto. Ahora hablemos un poquito del presente. Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento en Turquía. La ceremonia, que se celebró en un lujoso hotel de Estambul, contó con la presencia de numerosas celebridades y fue retransmitida en directo por la televisión. Demet se veía radiante, feliz y enamorada, luciendo un espectacular vestido de novia diseñado por un famoso modisto turco. Y Khan, por su parte, también está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Aunque la relación ha tenido sus altibajos con rumores de crisis y separaciones, parece que están muy enamorados y decididos a construir un futuro juntos. Entonces, ¿qué significa esto para la esperanza de ver a Khan y Demet juntos? Bueno, pues seamos realistas, creo que es hora de dejar atrás esa fantasía. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han encontrado el amor en otras personas y merecen ser felices. Debemos aceptar que la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas y que, a veces, las historias de amor que vemos en la pantalla no se replican fuera de ella. En lugar de aferrarnos a un sueño imposible, creo que deberíamos celebrar el talento de ambos, disfrutar de sus proyectos individuales y apoyar sus decisiones. Al fin y al cabo, lo más importante es que sean felices, ¿no creen? Debemos aprender a admirar su trabajo sin invadir su privacidad y sin imponerles nuestras expectativas. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre Khan y Demet? ¿O creen que los fans exageraron un poco la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan sobre esta historia que nos ha tenido a todos enganchados durante tanto tiempo. Para concluir este vídeo, recapitulamos, Khan y Demet nos regalaron una actuación mágica en Erkencikus, la química fue innegable, los rumores abundaron, pero nunca hubo confirmación oficial de una relación romántica. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado el amor en otras personas.
Y aunque quizás el sueño de verlos juntos no se haga realidad, siempre nos quedará el recuerdo de su increíble trabajo en la serie. Una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que catapultó a la fama a sus protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y responder a sus preguntas. Y recuerden, sus opiniones son súper importantes para mí. Ahora, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Y recuerden, los quiero mucho. Hasta la próxima.